Educación Química. La lluvia ácida es la mayor amenaza al ambiente terrestre. Cada año, millones de toneladas de contaminantes gaseosos que forman ácido se liberan en el aire y se dirigen hacia los lagos y ríos. En algunas áreas el pH de los lagos está cayendo a niveles críticos. Pero el daño causado por la lluvia ácida también es evidente en las ciudades, en los pueblos, en las granjas y en los bosques. Muchos edificios y monumentos están siendo dañados por la lluvia ácida. También está dañando nuestros suelos y deslavando minerales, particularmente en zonas elevadas. Equilibrio ácidos y bases en cambios químicos. Lluvia ácida y KW. En este programa aprenderán qué información pueden obtener a partir de la medición del pH, por qué es importante el pH para los sistemas vivos y no vivos, y cómo las mediciones de pH ayudan a los científicos a controlar el ambiente. También aprenderán sobre algunas de las fuentes de este problema de la lluvia ácida, al igual que sobre algunas de las soluciones a este problema. Podemos aprender mucho sobre el ambiente usando un potenciómetro. Amadeo, ¿qué nos dice un potenciómetro? Un potenciómetro nos dice si una solución es ácida, básica o neutra. Sí, si el pH es menor a 7 es ácido, si es mayor que 7 es básico, y si es exactamente 7 es neutral. Correcto. El pH de los lagos en el mundo varía mucho. ¿Qué pasaría si tuviéramos agua con una medida de pH de 4.5 comparada con otra proveniente de un lago con una medida de 5.8? ¿Qué tan serio sería esto? Sería muy serio, ¿no? Es cierto, podría serlo. Quisiéramos saber cuánto más ácida sería el agua a 4.5 y queremos saber si podemos aprender algo sobre las medidas de pH. Tal vez esto podría decirnos qué está sucediendo con el agua. Quizá podríamos comparar esto con el agua normal de lluvia. Tengo el presentimiento que vamos a acabar empapados del asunto. Ya sabemos que el agua puede tener diferentes valores de pH, así que me pregunto si el agua de lluvia tendrá también diferentes pHs. Probablemente quieren que vayamos a colectar algunas muestras y luego comparemos. Así es. ¿A dónde vamos y por dónde empezamos? Quisiera que empezaran ahora mismo. Vamos a obtener la ayuda de un químico ambiental para hacer las muestras. Y van a ir a diferentes lugares a recoger las muestras. Adelántense y lleven todo el equipo necesario. Vamos a revisar rápidamente el muestreo. Hay que usar las mismas técnicas en cualquier lugar para ser consistentes. También hay que asegurarse de que la muestra sea representativa de la región en que estamos. Muy bien. Estamos usando otra vez el equipo. Tenemos que asegurarnos de limpiar todo bien para evitar la contaminación. Y hay que ser muy cautelosos para no dañar el medio ambiente, ¿verdad? Es verdad. Vamos a ver el mapa. Amadeo, toma un extremo, Ryan el otro. Y ahora vamos a encontrar lugares de muestreo. ¿A dónde iremos? Podemos ir a la ensenada. Así es. O a uno de los puentes. ¿También al puerto? ¿Cuáles son los rangos de pH de los distintos tipos de agua? Bueno, como ya saben, el agua pura de lluvia tiene un pH de alrededor de 5.6, incluso más bajo. Puede ser tan bajo como 3.2. El agua de mar típicamente está a 7.3 o hasta 8.5. Los sistemas de agua dulce, como los ríos y los lagos, tienen un rango de pH entre 5.5 y 8.0. El agua subterránea puede bajar hasta 2.0 y tan alto como 8.0 e incluso a veces más. Bueno, anteriormente hemos encontrado en este lugar que el pH está entre 7.0 y 7.5. Así que sabemos qué tipo de pH estamos buscando cuando analizamos la muestra. ¿Qué haría usted si el pH estuviera fuera del rango esperado? Si el pH estuviera fuera del rango esperado, entonces volvería a hacer la muestra. Si sigue fuera del rango, entonces haría una más ya que estoy aquí. Si sigue fuera de rango, revisaría mi potenciómetro y mi electrodo de pH y me aseguraría de que funcionan bien. ¿Qué tan seguido toman muestras de estos sitios las industrias? En Alberta, cada industria tiene una licencia para operar y para tener esa licencia hay una especificación con parámetros de pruebas químicas que establece cuándo deben realizarse y qué tan seguido deben hacerlo. Así que dependiendo de la industria que sea, se realizan las pruebas de pH a veces una vez al día o hasta más seguido. Y otras pueden no necesitar hacerlo más que una vez al mes, así que depende de la industria. ¿Cómo se comparan los métodos de pruebas industriales con los nuestros?
El método de prueba que ellos usan para el pH es exactamente el mismo que nosotros usamos, pero si ellos estuvieran muestreando el pH, tomarían las muestras de donde las tomaste tú. Después también tomarían muestras en otra parte del río a diferentes distancias y también tomarían muestras a diferentes profundidades. Dependiendo de la situación, tendríamos que tomar muestras corriente arriba de la planta y corriente abajo de ella. ¿Qué otros indicadores en el ambiente, además del pH, nos dirían que hay un problema con lluvia ácida? Hay ciertos organismos que llamamos organismos indicadores, así que cualquier cambio en el número de su población indicaría que hay un problema. También buscamos cambios en la concentración de los metales. Una concentración aumentada de los metales y niveles aumentados de sulfatos y nitratos por la deposición ácida. ¿Qué pasa? Bueno, creo que el potenciómetro se rompió. ¿Por qué? Esto es lluvia normal y tengo una lectura de cerca de 6.6. No debería ser tan ácida, ¿o sí? Creo que no. No creo que haya nada alrededor que pudiera ser la ácida. Espera un segundo. Probablemente es dióxido de carbono y otros gases que están disueltos en el aire que son producidos por los animales y usados por las plantas fotosintéticas, ¿no? Sí. ¿Y eso no puede contribuir a la acidez del agua? Ya que si lo piensas bien, así se hace ácido el refresco. Burbujean dióxido de carbono a través de él. Es cierto. ¿Por qué no hacemos una prueba de esto? Pero ¿de dónde vamos a obtener una fuente de dióxido de carbono? Al respirar producimos dióxido de carbono. Es verdad. Espera un segundo. Así. Muy bien. Creo que ya es suficiente. Bueno, veamos el pH. Oye, ¿viste eso? Sí, es perfecto. Es exactamente lo que predijimos. Parece que ustedes dos han estado ocupados. ¿Qué están haciendo? Como puedes ver, recogimos muestras de varios lugares. Anotamos el pH en cada muestra y lo escribimos en los frascos de muestra. Muy bien. Y en el mapa de aquí anotamos dónde recogimos cada muestra. Correcto. ¿Y luego? Ahora nuestro trabajo es calcular la concentración de iones hidronio en cada una de las soluciones. Vamos a usar esta relación. La concentración de iones hidronio es igual a 10 menos el pH. ¿Qué muestra será la primera? Vamos a empezar con esta que tiene un pH de 5.60. ¿Pueden mostrármelo usando la computadora? Sí, los cálculos se verían así. La concentración de iones hidronio es igual a 10 a la menos 5.60, es igual a 2.5118864 por 10 a la menos 6. Después de redondearlo a dos dígitos significativos, obtenemos 2.5 por 10 a la menos 6 moles por litro. Sí, esa es la concentración de iones hidronio para la primera muestra. ¿Por qué esa muestra es tan ácida? La recogimos en el bosque de abetos. Tal vez tenga algo que ver con esto. ¿Los abetos son ácidos? Sí, pueden contribuir a la acidez del agua. Pero este lago no es tan ácido como algunos otros que encontrarán en varias partes del mundo que han sido afectados por la lluvia ácida. También tenemos que recordar que el bosque de abetos, aunque sea ligeramente ácido, sigue manteniendo una amplia variedad de organismos vivientes. Claro, creo que están aprendiendo mucho de esta actividad. Continúen con sus cálculos. Sí, este tiene un pH de 6.80. Sí. El término lluvia ácida es un nombre no muy bueno. Un nombre mejor sería deposición ácida, ya que la mayor parte de lo que llamamos lluvia ácida realmente entra en nuestra fuente de agua de otra manera. Puede ser en forma de nieve, granizo, niebla o incluso polvo en el aire. Ya sea por la contaminación de los automóviles, bricas u otras fuentes, la deposición ácida baja el pH del agua por contaminación de la atmósfera. Amadeo, ¿qué piensas? Estaba pensando en por qué algunas de las muestras que recogimos en los pozos son ligeramente ácidas. En realidad, muchos lagos poco profundos son alcalinos. Esto depende de qué haya en el lecho del lago. Si hay carbonato de calcio u otro material alcalino. Mira lo que sucede cuando estas bases se disuelven en el agua y aumentan el pH creando un lago con agua alcalina como este. Supongamos que tenemos carbonato de calcio en el lecho del lago. Este puede disociarse para producir iones de calcio e iones de carbonato. Y después los iones carbonato pueden reaccionar con el agua para producir iones hidróxido.
Sí, claro. Pero muchos lagos que no están contaminados de ninguna forma tienen un pH ligeramente bajo o ácido. Ten en mente que la escala de pH es continua. Vamos a ver esta muestra de agua que tenemos aquí. Tomaremos una lectura de pH de esta agua. Mírala. Muy cercano a 7. Sí, muy cercano a 7. De acuerdo. Bajo condiciones estándar, recuerda que el 7, que está alrededor del centro de nuestra escala de pH, es el punto en el que la concentración de iones hidronio e iones hidróxido es igual. ¿Sí? Ahora, quiero que uses toda esta información para determinar esto. Quiero que me digas la concentración de iones hidróxido y luego el pOH de todas las muestras del agua del lago que tomaste. Cuando se trata de pOH, hablamos del exponente negativo de la concentración de iones hidróxido en lugar de iones hidronio, ¿no? Exactamente. Y para revisar los cálculos, ¿qué debes hacer? ¿Por qué no antes que nada determinas la concentración de hidróxido y luego el pOH de esta muestra de agua acidificada que traje conmigo? Sí, Y el pH aquí, 3.80, es el inicial. de acuerdo. Necesitamos comenzar con la ecuación. La concentración de iones hidronio es igual a 10 a la menos pH. Luego tomaremos nuestra ecuación para KW y la modificaremos de modo que obtengamos la concentración de iones hidróxido. Cierto, ¿sí? Sabemos que el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido y así obtenemos nuestro valor de pOH. Correcto, parece que tienen todo planeado. Háganlo. Sí. Cuando sustituimos el pH de 3.80 en la ecuación, nos da una respuesta de 1.584891 por 10 a la menos 4 moles por litro, que es igual aproximadamente a 1.6 por 10 a la menos 4 moles por litro. Después tomamos este valor y lo ponemos en la ecuación para la constante de equilibrio del agua. ¿Sí? Y lo que hacemos es dividir el KW, que es 1.00 por 10 a la menos 14 moles cuadrados por litro al cuadrado, por la respuesta que obtuvimos en la última ecuación. Sí. Y nos da una respuesta de aproximadamente 6.3 por 10 a la menos 11 moles por litro. Bueno, nos estamos acercando. Cuando ponemos esa respuesta en la ecuación para el pOH, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido, obtenemos una respuesta de aproximadamente 10.20. Perfecto. ¿Hay un modo sencillo en que podamos revisar la respuesta? Sabemos que el pH más el pOH debe darnos 14. Y vemos que es así. Entonces supongo que la respuesta es correcta. Sin duda es correcto. Bueno, chicos, ya que hicimos la práctica, vamos a hacer un experimento real. Lo que queremos saber de nuevo es la concentración de iones hidróxido y el pOH en todas estas muestras. Sí. Claro. La deposición ácida viene de muchas fuentes, tanto naturales como artificiales. Ejemplos de fuentes naturales de lluvia ácida incluyen los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los rayos e incluso la acción bacteriana en el suelo cuando la materia se descompone. Ejemplos de fuentes humanas de lluvia ácida incluyen la combustión de los combustibles fósiles, la fundición de minerales, la refinación del petróleo e incluso el tratamiento del agua. No importa cuál sea la fuente, tres de los principales gases que pueden resultar de la deposición ácida son dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Se ha estimado que cada año en el mundo cerca de 1 por 10 a la 15 kilogramos de dióxido de carbono se produce de fuentes naturales y más de 2 por 10 a la 13 kilogramos de dióxido de carbono son producidos por actividades humanas. El dióxido de carbono puede reaccionar con la humedad para producir ácido carbónico. Además, cerca de 1.8 litros por 10 a la 11 kilogramos de dióxido de nitrógeno son producidos a partir de fuentes naturales, mientras que más de 7 por 10 a la 10 kilogramos son producidos por humanos. Un óxido común de nitrógeno es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno puede reaccionar con la humedad y producir ácidos nítricos y nitrosos. De los óxidos de azufre producidos, cerca de 2 por 10 a la 10 kilogramos vienen de las fuentes naturales, mientras que 2 por 10 a la 10 kilogramos vienen de fuentes humanas. Un óxido común de azufre es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre puede reaccionar con la humedad para producir ácido sulfuroso. Durante millones de años, la Tierra ha sido capaz de absorber la mayor parte de la deposición ácida producida. Sin embargo, desde la Revolución Industrial se ha producido más deposición ácida de la que la Tierra puede absorber. Estas fuentes adicionales de deposición ácida han disminuido la capacidad terrestre para neutralizar los ácidos y esto ha resultado en nuestro problema presente de deposición ácida. ¿Ya terminaron de comparar sus resultados? Sí, ya terminamos de confirmar que el pH más el pOH siempre es igual a 14. Así que podemos decir todos los tipos de pOH a partir de una medida de pH.
La información en la pantalla será parte de la pregunta abierta sobre ciencia, tecnología y sociedad. Esta es la información correspondiente. Se han desarrollado varias fuentes de energía para llenar las necesidades de la sociedad y la industria que han ido creciendo junto a la población humana. Todas estas tecnologías energéticas afectan el ambiente, ya sea alterando la geografía o liberando sustancias. Ahora, esta es la pregunta. Describe la composición de una sustancia que se añade comúnmente al ambiente. Explica los riesgos y beneficios de esta sustancia. Presenta un argumento sobre el manejo de esta sustancia. La respuesta a esta pregunta puede hacerse a través de una perspectiva redox, ácido-base o energética. Algunas respuestas sugeridas a esta pregunta pueden encontrarse en la guía para estudiantes del programa 40. Esta pregunta se califica usando guías de puntuación totales, una principal y una secundaria. El principal criterio de evaluación es el conocimiento. Los estudiantes que respondan la pregunta deben mandar todos los componentes claves de la pregunta y sostener correctamente sus respuestas. El criterio secundario de puntuación involucra las habilidades de comunicación, que incluyen aquellos procesos a través de los cuales la información se intercambia, usando de las convenciones apropiadas que incluyen palabras, oraciones y párrafos, gráficas y diagramas, fórmulas matemáticas y químicas, ecuaciones matemáticas y químicas, dígitos significativos, unidades de medida. Todas las respuestas deben reflejar una buena organización y ser presentadas de modo claro, preciso y lógico. Así que traten de resolver la pregunta y revisen la guía de estudiantes para los ejemplos de respuestas apropiadas. ¿Qué significa todo esto? No estoy seguro. Digamos que tenemos un pH de alrededor de 8.0 en una muestra y 6.0 en otra. Significa que tenemos una acidez que es 100 veces mayor que la otra. Eso lo sé. Pero si lo pensamos, los números son muy pequeños. Es solamente un cambio de una 100 milésima de mol por litro de iones hidronio a una 10 millonésima de mol por litro de iones hidronio. No veo cómo una cantidad tan pequeña puede hacer la diferencia tan grande. Buena observación. Vamos a preguntarle al químico del medio ambiente que nos ayudó a recolectar las muestras. Hola, señor Warwick. Hola. Hola. Ya regresamos. Queremos hacerle unas preguntas acerca de nuestro proyecto. Sí. Quisiera saber una cosa. ¿Por qué un cambio de pH de solo una unidad tiene un efecto tan drástico en el ambiente? Si pensamos en eso, digamos un cambio de pH de 6.0 a un cambio de pH de 5.0. Solo sería un cambio de una millonésima de mol por litro contra una 100 milésima de mol por litro. Los números son muy pequeños. Sí, muchas reacciones químicas y procesos son muy sensibles al pH. Así que incluso un cambio muy pequeño en el pH puede afectar adversamente una reacción bioquímica. Y a través del tiempo eso eventualmente mostrará un efecto en la planta o en el animal o en nuestro organismo. Ya veo. También los organismos usualmente afectados, en primer lugar, son aquellos que están muy al fondo de la cadena alimenticia. Son aquellos que revisamos primero. ¿Por qué los pHs están distribuidos de este modo en el mapa? Bueno, este mapa muestra el perfil de pH en Norteamérica durante los últimos 40 años. Y si te regresas 50 años, a 1950, verás que había una gran área donde el pH de las aguas de los lagos y los ríos era de 4.52. Si vemos en 1975, verás que hay un área significativa en la que el pH ha bajado 4.10. Y en 1986 verás que la línea de 4.10 cubre un área aún mayor. Esto es debido a las cantidades crecientes de emisiones ácidas debidas a la actividad industrial. ¿Por qué la disposición ácida no es un problema grave en las praderas? Si miras el mapa, verás que las principales fuentes de emisión de dióxido de azufre están aquí y un poco por acá, y casi nada en las praderas, y los vientos prevalentes tienden a moverse en una dirección noreste. La segunda razón es que si ves este mapa, aquí se muestra el potencial de los suelos biológicos para reducir la acidez de la deposición atmosférica, y el área verde alrededor de las praderas muestra que esta área tiene un gran potencial para reducir la acidez de la lluvia ácida o la deposición ácida. Ya veo. Muchas gracias. Gracias, señor Warwick. De nada. La Tierra puede reciclar muchos contaminantes. Al quemar los combustibles fósiles y talar los bosques, los humanos están modificando los mecanismos de la Tierra para absorber contaminantes. El escape de los automóviles es un factor importante que contribuye a la deposición ácida. Tal vez es hora de pensar sobre el transporte público, el metro, la bicicleta y la caminata.
Hace poco aprendieron que un cambio de unidad de pH puede ser muy importante y marcar la diferencia entre la vida y la muerte en muchos organismos. La razón es que los cambios de concentración varían en un factor de 10 por cada cambio de 1 en una unidad de pH o de pOH, y un cambio de 2 unidades de pH significa que la concentración cambia 100 veces. Esto sería más obvio si los iones hidronio o los iones hidróxido tuvieran color. Les voy a mostrar lo que quiero decir. Si el colorante alimenticio en este matraz representara la concentración de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 6 moles por litro, entonces el pH sería 6.0. Este podría ser el pH de un lago no contaminado. Digamos, si el pH cambiara de 6.0 a 5.0, el agua de este lago imaginario ahora mostraría una concentración de iones hidronio 10 veces mayor que la del lago no contaminado. Y si el pH descendiera a 4, el lago estaría aún más contaminado. El ion hidronio está ahora 100 veces más concentrado que en la solución original de agua. Si el pH volviera a bajar a 3.0, la concentración del ion hidronio sería 0.001 moles por litro, o sea, 1000 veces más concentrada que la muestra original. Esto es análogo a lo que sucede cuando los lagos bajan a un pH de 3 a partir de uno de 6. En realidad, es 1000 veces más ácido cada litro de agua. Y es mucha acidez, especialmente cuando piensan cuántos litros de agua hay en el lago. La lluvia ácida puede contener ácido sulfúrico que puede formarse a partir de las emisiones de gas amargo en los pozos o refinerías o las estaciones generadoras de energía. El ácido sulfúrico se forma cuando el trióxido de azufre reacciona con la humedad. Cuando la lluvia ácida cae, resulta en daños en miles de millones de dólares. El daño causado por la deposición ácida no es siempre tan obvio como en esta estatua. A veces ni siquiera se nota durante años. Cuando la lluvia ácida en la forma de ácido sulfúrico cae en una estatua de mármol, hay una reacción muy lenta. El carbonato de calcio puede reaccionar para producir sulfato de calcio y ácido carbónico. Ya que ambos componentes son hasta cierto punto solubles en agua, la estatua literalmente empieza a disolverse. Sin embargo, cuando la lluvia ácida en forma de ácido sulfúrico cae sobre el cemento no se disuelve. En lugar de ello se debilita y eventualmente se desmorona. Eso es porque un ingrediente importante en el cemento es el silicato de calcio. Cuando el ácido sulfúrico reacciona con el silicato de calcio, se forman agua, dióxido de sílice y sulfato de calcio. El sulfato de calcio es solo ligeramente soluble en agua, pero se disuelve muy lentamente, dejando tras de sí el dióxido de sílice. Otro nombre para el dióxido de sílice es arena. El resultado, cemento debilitado y quebradizo. Pero los problemas no terminan ahí. Otro problema importante asociado con la deposición ácida es el lavado de metales a partir del lecho rocoso en los suelos. Si los metales pesados como el plomo o el mercurio del suelo reaccionan, esto puede causar muchos problemas de salud. Cuando los metales en el suelo se oxidan por un ácido, forman cationes y se disuelven en el agua. Estos iones pueden alcanzar concentraciones muy peligrosas en los organismos vivos. Esto también conduce a problemas si componentes peligrosos se depositan en los prados y después se disuelven por la lluvia ácida. En sitios elevados con capas muy delgadas de suelo, la deposición ácida puede deslavar minerales que son esenciales para el crecimiento de las plantas. A veces los efectos de la deposición ácida son muy notables, pero frecuentemente no los notamos, lo cual es una amenaza invisible para la biosfera. En el otro extremo de la escala de pH y la deposición ácida tenemos los limpiadores como este. Algunos limpiadores caseros pueden ser tan alcalinos como los limpiadores industriales, así que deben manejarse con mucho cuidado. Y ya que el pH alto puede ser tan peligroso para el ambiente como el pH bajo, cualquier sustancia química casera no utilizada debe desecharse apropiadamente. Amadeo, has aprendido mucho sobre la lluvia ácida. ¿Qué me dices de las soluciones de limpieza? Sabemos que el pH del limpiador de hidróxido de sodio es 12.00. Así que a partir de nuestra expresión logarítmica de KW, sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Así que el pOH debe ser 2. Eso nos da una concentración de iones hidróxido de 1 por 10 a la menos 2 moles por litro o 0.01 moles por litro, ¿no? Sí. Eso hace la solución muy alcalina, ¿no lo cree? Sí, ahora vamos a ver una comparación. Aquí está el limpiador de dióxido de sodio, pOH de 2. Aquí está el agua para comparar pOH de 7. Es una diferencia de 5 unidades de pOH. Eso significa que el agua es 10 a las 5 veces menos concentrada que el limpiador, o el limpiador de hidróxido de sodio es 10 a las 5 veces más alcalino que el agua.
Si comparamos el limpiador de hidróxido de sodio con el agua típica de lluvia, notamos que el agua de lluvia tiene un pH de 8. Eso significa que el limpiador es 1.000.000 de veces más alcalino que el agua de lluvia. Así que el limpiador puede ser útil para neutralizar muchos lagos ácidos. Bueno, no usamos hidróxido de sodio para ayudar a neutralizar los lagos, pero podemos usar otra base como la piedra caliza pulverizada. Aquí está la reacción. Carbonato de calcio con agua y después formamos hidróxido de calcio que reacciona con el ácido en el lago. Este proceso es caro y no es tan efectivo. Lo que hace es tratar los síntomas y no la causa de la lluvia ácida. Así que hay que seguir aplicando este proceso. Ya veo. No usamos hidróxido de sodio en este proceso porque el hidróxido de sodio es peligroso y es muy corrosivo. Así es que debemos usar con precaución los limpiadores y desecharlos de un modo adecuado. Así es, especialmente los corrosivos. Hay otros limpiadores que puedes usar que son más suaves, como el carbonato de sodio y el vinagre. Estos no tienen un rango de pH extremo como otros limpiadores. Si necesitas más información, hay muchos libros a la venta sobre cómo usar alternativas buenas para el medio ambiente. Así que tenemos que usar nuestros limpiadores con más seguridad. Tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles y tratar de desarrollar algunas tecnologías nuevas que disminuyan la contaminación del aire. Así es. En el proceso industrial usado para hacer amoníaco, el dióxido de carbono, un gas de invernadero, se produce como un subproducto. Al generar el hidrógeno, el metano del gas natural reacciona con el vapor para formar monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono después reacciona con el vapor para formar dióxido de carbono y más hidrógeno. El hidrógeno se usa para producir amoníaco. El dióxido de carbono debe removerse del mismo gas. Y lo hacemos en esta planta en especial, usando carbonato de potasio caliente. El dióxido de carbono después se recupera del carbonato de potasio caliente y en lugar de ventilarlo, lo usamos para hacer urea. Haciendo urea a partir del dióxido de carbono, minimizamos la emisión de gases de invernadero. Lluvia. La necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, en algunos casos, la lluvia nos trae deposición ácida peligrosa. En este programa aprendimos qué información puede obtenerse de una medida de pH. Vimos que el pH nos da una medición de la acidez o alcalinidad de una solución que puede ser comparada con otras soluciones. Aprendimos por qué es importante medir el pH para los científicos para poder revisar el ambiente. Descubrimos que muchos organismos vivos solo pueden existir dentro de un rango muy estrecho de pH que es específico para cada especie, de un máximo de 9.0 a un mínimo de 5.0. Por lo tanto, es importante que tratemos de minimizar los efectos de la lluvia ácida y mantener este delicado balance. Y vimos algunas de las fuentes de lluvia ácida. Sabemos que la deposición ácida puede aparecer en muchas formas. Muchas son naturales y la Tierra es capaz de absorber y reciclar esta deposición. Sin embargo, cuando el factor humano se añade, este balance se altera. El principal contribuyente es el uso de combustibles fósiles. La deposición ácida no es el único problema. Muchas otras sustancias químicas pueden afectar el pH de nuestras aguas. Debemos aprender a manejar todo esto con propiedad para proteger nuestro planeta. A veces, los efectos de la deposición ácida son muy visibles. Hace poco aprendieron que un cambio de una unidad de pH puede ser muy importante.